quien es ingeniero forestal por la Universidad Nacional Agraria La Molina, es máster en Dirección de Empresas por el PAD, Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, actualmente doctorando en Gobierno de Organizaciones por el PAD, Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, cuenta con una especialización en manejo sostenible de bosques, cuenta con 20 años de experiencia de trabajo en entidades del sector público y privado, ha liderado proyectos de desarrollo e inversión con poblaciones rurales, con empresas privadas y la cooperación internacional. Cuenta además con experiencia en forestería tropical y andina, cambio climático, desarrollo sostenible, emprendedurismo y agronegocios en Perú y Colombia. Desde el año 2016, Manuel es director de innovación de la Universidad de Piura. Asimismo, quiero presentar a nuestros dos panelistas. Javier Bereche Álvarez, quien es administrador por la Universidad de Piura, cuenta con maestría en gestión y dirección de empresas por la Universidad de Piura, así como una segunda maestría en dirección de empresas en la Universidad Politécnica de Madrid, España. Es colaborador docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Piura, es gerente regional Nororiente de Telefónica del Perú y miembro del directorio de instituciones regionales ligadas a innovación y transformación digital como HubUDEP. Javier también es presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura para el periodo 2020-2022. Asimismo, es cónsul honorario de Finlandia en Piura. Nuestro segundo panelista es Guillermo Dulanto Riching, quien es economista por la Universidad Nacional de Piura, tiene una maestría en Administración por la Universidad ESAN y además un máster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones por la Universidad de Navarra, España. Es doctor en Gobierno y Cultura de las Organizaciones por la Universidad de Navarra, España. Ha desempeñado importantes cargos como gerente regional de desarrollo económico del Gobierno Regional de Piura y director ejecutivo del CEPLAR Piura. Cuenta con 2 publicaciones, una de ellas, La Ciencia Económica y el Perú Actual, su crecimiento económico, y La Región Piura, Aportes para el Gobierno Regional 2007-2010. Se desempeña actualmente como docente ordinario principal de la Universidad de Piura desde el año 1994 y es miembro de la Junta de Accionistas de Inversiones Norte Bicentenario. Un gusto tenerlos en este primer panel. Adelante, Manuel, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Marlon. Realmente es un lujo poder contar con Javier y Guillermo como panelistas en esta primera parte de nuestro programa. Y la idea es que Guillermo, Javier nos den una mirada general del estado de la economía de nuestro país y de nuestra región, un poco viendo cómo estaba la economía, los negocios, hasta el momento en que empezó esta crisis que se ha dado a partir de la pandemia COVID y cómo esta está afectando la economía desde el nivel macro hasta el nivel regional y nivel local. Entonces, empezamos con Guillermo, que nos va a dar un primer vistazo, y luego continuamos con Javier, que también nos presentará el aspecto más regional. Guillermo, si puedes compartir, entiendo que tienes una presentación. Sí, gracias Manuel, gracias a Marlon también por la presentación. Saludo a Javier, que está conmigo en el panel, y a todos los participantes de este evento. Voy a dar una visión general, nacional, de la crisis que nos ha provocado esta pandemia. Luego Javier hará un repaso más regional y al final entraremos en un diálogo con Manuel y con todos ustedes para tocar el tema de innovación en la región en concreto, ¿no? Entonces voy a compartir la pantalla. ¿Listo? ¿Se ve, Manuel? Sí, se ve bien, gracias. Perfecto, son entonces 10 y 10, será unos 15 minutos, 15 a 20 minutos que trataré de dar una visión general de cómo está la economía actual. El Perú no es que tampoco estaba en una situación
maravillosa, pero sí habíamos logrado desde muchos años, la historia republicana nuestra está salpicada de vaivenes en el tema económico, subidas, caídas estrepitosas, ¿no? La Guerra del Pacífico, la Gran Depresión que también nos afectó en la década del 30, crisis en la década del 60, la caída espectacular que tuvimos en la década del 80, en el primer gobierno de García, sobre todo, y esta pandemia nos afecta ahora, ¿no? Entonces, pero a pesar de eso habíamos logrado tener una estabilidad macroeconómica, que es una condición necesaria, no suficiente para el desarrollo, esto hay que enfatizarlo muy claramente, ¿no? El hecho de que tengamos crecimiento económico o que tengamos estabilidad macroeconómica, sobre todo en las principales variables, como son precios, tasa de interés, tipo de cambio, es bueno, pero no garantiza un desarrollo equitativo, digamos, en la sociedad, ¿no? Y eso es una de las tareas pendientes que teníamos incluso antes de la pandemia. Esto, evidentemente, se ha agravado más todavía ahora con esta crisis. Y el tema es que, dada la heterogeneidad que existe en el Perú, tanto a nivel territorial como a nivel de estratos económicos, afecta más a unos que a otros, ¿no? En el caso concreto de estratos socioeconómicos, evidentemente, los sectores C y D son los más perjudicados, y a nivel de diferenciación territorial, algunas regiones son más perjudicadas que otras, ¿no? Este es datos del crecimiento económico mundial y de América Latina. Como veníamos creciendo más o menos bien, como les dije, ¿no? En el caso de Perú se puede ver al lado derecho, 2.2 crecimos el año 2019. No es una cifra muy buena para nosotros. Nosotros queremos duplicar nuestro Producto Bruto Interno. Tendríamos que estar creciendo a tasas de 6 a 7% todos los años, ¿no? Crecer una tasa de 2.2 es algo no muy bueno, digamos, ¿no? El año pasado se criticó mucho al gobierno porque el crecimiento fue bastante menor a lo esperado. En 2019 se esperaba una tasa de crecimiento de 4%, terminamos en 2.2, y ahora este año se prevé que la caída sea de menos 13, cuando ya en la actualidad se ve que va a ser entre 15, menos 15 y menos 20%, ¿no? Dependiendo de cómo vayamos el resto del trimestre. Pero bueno, se ve que todos los países están cayendo, ¿no? Todos los países, es una pandemia que, como su nombre lo dice, es una epidemia a nivel mundial, ¿no? Entonces, todos están siendo afectados. Lo curioso es que aquí se ve que China no tanto, ¿no? China es el único país que no ha entrado en recesión este año. Todo el resto estamos en recesión, excepto China, por la magnitud de su economía y por la capacidad que está teniendo ahora para crecer, ¿no? China crece a tasas espectaculares. También hay que ver que parte de un nivel muy bajo. Para Estados Unidos crecer 1% es una maravilla, dado el volumen de su economía. No es lo mismo 1% de 1000 que 1% de 10, ¿no? Entonces, 1% de 1000 en el caso de Estados Unidos es espectacular. China, como tiene parte de un nivel muy bajo, una tasa de crecimiento, un crecimiento en valor absoluto, aunque sea pequeño, es alto para ellos, ¿no? En el caso de Perú, estas son las variaciones. El segundo trimestre del año 2020 ha sido el peor que hemos tenido, creo, comparable solamente con la guerra con Chile, y quizás en algún trimestre de la caída que hubo en el Producto Bruto a fines de los 80. Esto se refleja en la caída del Producto Bruto Interno y en la demanda por electricidad. Lo que se ve aquí en los gráficos es que este decrecimiento tiende a disminuir ya en el tercer y cuarto trimestre de este año, y la demanda por electricidad también tiende a crecer. Esto es lo positivo. Ya la economía no aguantaba más, había que abrirla, o sea, había que terminar con la cuarentena. Esto es evidente, pero no se olviden que hay un tema sanitario también que todavía persiste. Mientras no se encuentre una vacuna confiable y que sea distribuida a todos, esto continúa, ¿no? La gente ahora que se levantó la cuarentena se ha descuidado, y se ha visto que nuevamente hemos tenido que poner el domingo con toque de queda. Si esto continúa, se estará pensando en restablecer una cuarentena, lo cual sería nefasto para la economía. Ustedes vean lo que ha pasado en el segundo trimestre
con la cuarentena que hubo desde marzo hasta junio, julio, ¿no? Las proyecciones que están ahí de crecimiento de la demanda de electricidad y menor caída del Producto Bruto se basan en que no exista ya cuarentena, ¿no? El tipo de cambio, que es otro, a propósito, hay 4 precios en la economía que son los que los economistas decimos que hay estabilidad, por eso decimos que hay estabilidad, ¿no? Estabilidad en los precios de los bienes, que es la inflación, estabilidad en el precio de la moneda extranjera, que es el tipo de cambio, y estabilidad en la tasa de interés. Básicamente estos 3 precios, ¿no? Estos 3 precios son muy importantes porque la actividad privada, que es la que mueve la economía, nosotros estamos en una economía, si bien es cierto, es mixta, no es una economía totalmente liberal, digamos, es una economía mixta donde el Estado tiene una función importante. Sin embargo, el motor de la economía, de la actividad económica en el Perú, es la empresa privada, es la inversión privada. Esto lo dicen todas las cifras, ¿no? Y además, por sentido común, vemos que todo tipo de emprendedorismo tiene que nacer desde el sector privado. Entonces, ¿qué es lo que requieren los empresarios para poder realizar su planeamiento estratégico, ¿no? Proyecciones, invertir, sobre todo? Requieren estabilidad en los precios de los bienes, estabilidad en el precio de la moneda extranjera y estabilidad en el precio del dinero, que es la tasa de interés, ¿no? Esto se ha mantenido en el Perú y ahora hay un cierto desajuste. No he puesto gráfico de inflación porque esto ni siquiera se ha movido. La inflación, al contrario, está reduciéndose. Es posible que termine en 0% o en 0.8% a fin de año, debido a que no existe mucha demanda. Uno de los factores que hacen crecer la inflación es cuando hay mucha demanda y la oferta no se alcanza para abastecer esa demanda. Entonces ahí hay inflación, pero ahora no hay demanda, al contrario, estamos con una reducción muy fuerte en la demanda y entonces la inflación no es un problema. Pero el tipo de cambio sí es una variable que podría moverse, se ha movido de hecho, no a los niveles que se pensó que iba a subir más el tipo de cambio en esta crisis, no ha subido tanto porque también hay que considerar que es una crisis a nivel mundial, no es una crisis solamente de Perú. Entonces a la hora de interrelacionar la moneda con otras monedas, sobre todo el dólar, nos damos cuenta que en realidad no ha habido un gran movimiento. En la actualidad está subiendo. Hoy justo salió la noticia, estaba leyendo antes de entrar en la reunión. El tipo de cambio ha subido a 3.58. Las líneas que están ahí son las proyecciones que realiza Apoyo, por ejemplo. Apoyo espera que hasta fin de año se reduzca un poco el tipo de cambio, de 3.55 que ha estado a 3.4, a 3.5, perdón. Pero la línea roja nos simula una tendencia que podría suceder si es que la incertidumbre se mantiene, ¿no es cierto? Si volvemos a la cuarentena. Y en el caso actual subió 5 a 3.58 porque hay cierta incertidumbre política y hay cierta incertidumbre por todos estos casos de aumento de contagio. Los empresarios nuevamente están otra vez con cierta incertidumbre y cuando hay incertidumbre, la gente que tiene liquidez compra dólar como refugio, ¿cierto? La tasa de interés, el Banco Central ha hecho una buena tarea hasta ahora, ha ido reduciendo la tasa de interés, la tasa de referencia se ha reducido a 0.25 y ahí se mantiene, creo que la van a mantener por todo este año. Estaba en 2.25 el año pasado, en enero de este año incluso, y la han ido bajando de acuerdo a la coyuntura, ¿no? Los sectores, todos han sido afectados, como dije, pero hay diferente impacto, tanto territorial como por nivel socioeconómico, como por sectores, ¿no es cierto? Entonces, los sectores más afectados, como se puede ver ahí, son la manufactura no primaria, sobre todo de bienes que no son tan necesarios, la construcción, el comercio, yo añadiría servicios, añadiría turismo, ¿no? Todos estos temas han sido muy afectados estos sectores. Los menos afectados, el sector pecuario, el sector minería, el sector electricidad, el sector servicios, vinculados sobre todo al tema de servicios básicos, ¿no? Alimentación básica también. En el caso de Piura, ya lo comentará Javier seguro, la agroindustria que se pensó iba a ser afectada, en un inicio los estimados eran que iba a ser muy afectada la agroexportación, sin embargo no ha sido tan afectada como se pensaba, ¿no? La demanda exterior se mantuvo, la cuarentena no fue tan estricta en países del exterior, y entonces estos sectores en el exterior
siguieron demandando los productos agroindustriales peruanos, ¿no? El índice de consumo, que es un indicador fundamental para determinar un poco la demanda que existe en la economía, y a los empresarios les interesa mucho saber este indicador para ver cómo está la demanda, ha ido cayendo, obviamente por la pandemia, por la cuarentena, sobre todo, pero se está restableciendo lentamente, ¿no? Estamos ahora en un índice sobre 100 de 79, ¿no? Considerando que el índice 100 es 11 de marzo, ¿no? Antes del establecimiento de la cuarentena. Entonces estamos más o menos retomando un poco el camino lentamente. Ya comentaré algunos temas que hay con esto de la reactivación. Y la inversión privada, que como reitero es el motor de la actividad económica, se habla mucho, quiero hacer aquí un paréntesis muy breve, se habla mucho de qué función tiene el Estado en esta reactivación y las obras públicas, y es cierto, tiene impacto, pero esta caída del Producto Bruto Interno, esta crisis, no se debe a una crisis del Estado, de la inversión pública. La caída del empleo, por ejemplo, ha sido del sector privado. Entonces, lo que tiene que reactivarse es el sector privado. El Estado puede coadyuvar reactivando sus obras públicas, que en muchos casos no se han parado algunas, pero en otras sí, pero no es, digamos, el núcleo más importante de la reactivación. El núcleo más importante es la reactivación del sector privado. El Estado tiene que coadyuvar con medidas para que el sector privado se reactive. Y hay un gran problema ahí. El programa Reactívate 2, por ejemplo, tiene serios problemas para llegar a las MIPES, a las pymes. Entonces, algo hay que hacer ahí al respecto. Reitero, la política pública actual económica no tiene que basarse solamente en la reactivación de la inversión pública, sino sobre todo en tratar de que el sector privado se reactive, ¿no? El Estado como tal tenía, por suerte, dinero para hacer una inversión que se hizo. Hay dos temas en los cuales el Estado ha intervenido, en tratar de que la demanda de los consumidores no caiga tanto. Se han dado bonos, se ha liberado ahorro de la población, y que la producción, las empresas no quiebren, no se quiebre la cadena de pagos, ¿cierto? Entonces, con eso se han dado programas el Reactívate 1, el Reactívate 2, que han implicado recursos del Estado, ¿no? Entonces eso ha hecho que nuestro déficit fiscal, que es la diferencia entre ingresos del año menos gasto del año que realiza el Estado, se prevea que este año sea 9.6, ¿no? Hay una norma establecida, una ley, no sé si será ley o, bueno, es una norma, que establece que el déficit no debe ser mayor al 3% en el Perú, ¿no? Y largamente hemos superado esto porque es una emergencia. Es obvio, o sea, yo creo que cuando se dieron las medidas del gasto del gobierno, nadie, ningún economista objetó el tema porque en una emergencia estas normas pueden no cumplirse, obviamente, ¿no? Y el próximo año se prevé que también sea negativo porque no se va a restablecer rápidamente el ingreso del Estado, ¿no? El único, bueno, no el único, el mayor ingreso que tiene el Estado es de los impuestos, ¿no? Entonces, esto tiene que reactivarse lentamente. Y la deuda pública de Perú, comparado con otros países, tampoco es muy grande, que digamos, es la línea azul que se ve a la derecha. Lo que sí tenemos es que bajar, ahora en estos momentos hemos superado el 30% de nuestro porcentaje, como porcentaje del PBI. Eso tiene que bajar. Un estándar, digamos, internacional, una evidencia empírica que tenemos históricamente en muchos países, es que el déficit no debe superar el 30%, para que las cuentas fiscales se mantengan más o menos estables, ¿no? Es como si dijéramos en un hogar, ¿no? Un hogar, el padre de familia, la madre de familia, que son los que manejan el hogar, no pueden estar endeudados más del 30% de su ingreso que tienen mensual, ¿no? Colombia y México superan esto y no estamos tan mal como digo, pero también hay que mejorar en esto en los próximos años. Esto es un poco la categorización de cuáles son las empresas formales e informales. ¿Por qué puse esto? Quizás no voy a entrar en detalle por el tiempo, se me está cortando el tiempo, pero sí lo importante aquí, el fondo del tema, es que hay una gran diferencia entre empresas formales e informales. No ocurre esto en los países europeos, por ejemplo, o en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo en los países desarrollados. En los países en vía de desarrollo, como el nuestro, sí hay una gran diferencia entre informales y formales.
por diversas causas. No vamos a entrar obviamente en este panel en la discusión de cuáles son las causas o soluciones a la informalidad o a la formalidad en el Perú, pero sí impacta de manera diferente esta crisis en ambos sectores. Los más afectados han sido los informales en este caso. Aunque hay que considerar aquí que dentro de los informales están los ambulantes, que es el 1%, nada más 1 o 2% en total. Yo no me refiero a ellos. Que ellos no han sido muy afectados, porque también al inicio se preveía que iban a ser muy afectados, porque el gobierno supuestamente iba a cancelar, o sea, a prohibir estas actividades, dado que nos puso todos en cuarentena, iba a decir también los mercados se cierran y todos los informales, los ambulantes, ¿no? Sin embargo, no tuvo esa capacidad el gobierno, mantuvo esa actividad en los mercados, quizás no quiso enfrentar el tema social de cerrarlos, y entonces a ellos no les ha ido tan mal, digamos, o sea, no es que económicamente han sido muy perjudicados. Pero esos informales son el 1 o 2%. Yo me refiero a los informales de las MIPES, de las pymes. No se olviden también que el 70% del empleo es informal en el Perú. O sea, hay mucha gente que trabaja en empresas formales, pero son informales en el empleo. Bueno, estas personas son los primeros en haber salido de la actividad, ¿no? El empleo, aquí se puede ver los gráficos, la composición de lo que está anaranjado es el informal. Las actividades, las empresas formales tienen menos informales, obviamente, como se ve en el cuadrito de arriba, pero tienen informales. Y abajo, en el cuadrito de abajo, de los tres que están juntos, se puede ver anaranjado que en el sector de nivel más bajo, la mayoría son informales, ¿no? El empleo ha caído fuertemente, tanto en la formalidad, como en el tamaño de la empresa, como en el sector. Ha caído fuertemente el empleo, ¿no? Hoy salió una noticia en Gestión sobre el tema de la caída del empleo, como se han perdido como 6 millones de empleos en el Perú, según el dato que da Gestión ahí, y entonces esto tiene que recuperarse lentamente. Ahora, acá hay un problema para la recuperación. Si el empleo ha caído tanto, el ingreso de las personas también cae, y esto genera un problema en la demanda. Las empresas para reactivarse, por ejemplo, el programa Reactívate 2, el 1 y 2, tratan de que las empresas mantengan su producción. Pero de nada sirve que produzcan si no tienen demanda. Los restaurantes, por ejemplo, pueden abrir, pero si no tienen demanda, van a seguir en el mismo problema de liquidez, ¿no? Entonces, hay que reactivar tanto la oferta con estos programas, como la demanda, dando empleo. Ahora, en un primer momento, si no se puede generar empleo rápido, hay que dar un bono, que es lo que ha hecho el gobierno últimamente. Pero tiene que haber demanda para que las empresas entren en un círculo virtuoso de producción, generación de empleo, más ingreso de la gente, más demanda, y de esta manera la actividad económica comience nuevamente a rodar, ¿no? De manera positiva. El Estado va a tratar de aumentar las obras públicas, de mejorarlas, las iniciativas como la de gobierno a gobierno, ¿no? Son positivas, hay una serie aquí de obras que están en este gráfico, que luego quizás lo podemos compartir y poner el link donde lo puedan bajar. Javier supongo que menciona ya el caso de Piura específicamente, hay un componente de este programa de gobierno a gobierno específicamente para Piura, en la reconstrucción por cambios, que supongo es muy positivo. Anoche en el embajador hay una conferencia que lo organizó la Universidad de Piura, la Cámara de Comercio, en la cual se pudo ver muy bien que en realidad no es que el Reino Unido va a hacer las obras, lo explicó muy bien ella, sino que va a acompañar el proceso, ¿no? Que es algo que yo pensaba cuando ella hablaba, decía, es increíble cómo estamos, ¿no? Algo que nosotros deberíamos hacerlo bien hecho, tenemos que llamar a un gobierno extranjero para que nos supervise, ¿no? Porque no somos capaces de hacerlo por nosotros mismos. Pero bueno, en fin, sea lo que sea, vamos a tratar con este convenio que se hagan bien las obras en el tiempo preciso, ¿no? Y bien hechas sobre todo. Muy brevemente voy a terminar con algo de Piura, que no quiero entrar en el tema que va a hablar Javier, pero solamente mencionar que en el tema de exportaciones, es un indicador muy importante para nosotros, estas han venido cayendo en este año, ¿no? O sea, han sido afectadas de todas maneras. No es que han caído como se pensaba que iba a caer, pero sí han caído en algunos sectores, ¿no? Y esto nos lleva a, por ejemplo, a que las exportaciones totales, digamos,
piuranas que estaban avanzando bien, estábamos pasando de 2.000 millones de dólares a 3.000 millones de dólares en los últimos años, ¿no? Existe, hay que hablarlo así, no es que existía, existe un boom exportador, sobre todo agroexportador en Piura, ¿no? Un dinamismo muy fuerte en este sector. Pero bueno, según las cifras de este año, a ver, son las de verde, las que están de verde aquí, la barra verde, es la caída que ha habido en las exportaciones mensuales en Piura, ¿no? Con cifras del BCR. En enero estuvimos mejor incluso que el año pasado, pero en febrero, marzo, abril y mayo han comenzado a ser menores que las del 2018 y el 2019, ¿no? ¿Cuáles son los factores que pueden incidir en Piura? Los mismos que el nivel nacional, ¿no? Que he mencionado. Alta informalidad, fuerte caída en la demanda. En el caso de Piura, un mantenimiento, existe un mantenimiento en la actividad agrícola y agroexportadora, una fuerte caída en la inversión pública, y un tema que da para hablar mucho, que es la descoordinación en el sector público, ¿no? Todas las medidas que da el gobierno se entrampan en el grave problema que tenemos nosotros de la mala gestión que existe en el sector público por diversas razones. Tampoco es motivo de esta conferencia, este panel, hablar del tema, pero sí todos ustedes habrán visto un tema que para los que estamos en la investigación económica no es un tema nuevo. El Estado no funciona en el Perú desde hace muchos años, ¿no? Una reforma del Estado es imprescindible. La gente la ha visualizado ahora a raíz de esta pandemia, ¿no? La ineficiencia del Estado para hacer ni siquiera lo más mínimo, ¿no? En salud, en infraestructura, en diversos temas. Muy bien, yo creo que me excedí unos minutos del tema. Con esto espero haber dado una visión general de cómo está la situación y lo conversaremos después con Manuel y con Javier en el panel. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Guillermo. Hace una muy buena mirada del estado de la economía en este primer semestre y cómo la pandemia ha afectado los sectores, los indicadores económicos, macroeconómicos. Es muy interesante y yo creo que ahora es importante ver qué ha pasado de manera un poco más concreta en Piura y quién mejor que Javier, presidente de la Cámara de Comercio, nos pueda contar desde esa mirada empresarial. Guillermo nos decía que el sector más afectado es el empresarial. Desde esa mirada empresarial, Javier, ¿cómo han visto ustedes la situación de este semestre? Y luego hablaremos un poquito más también sobre el futuro, ¿no? Javier. Muchas gracias, Manuel. Un saludo para ti, para Marlon y para Guillermo. Excelente exposición. Y para todos los asistentes. Efectivamente, ¿no? Yo quisiera centrar mi presentación en algunos indicadores que son principales para Piura y que nos pueden dar una vista bastante concreta de cómo es que han ido las cosas durante este año, durante la pandemia, ¿no? La cuarentena, mejor dicho. Pero sobre todo quisiera centrar la conversación o mi participación en qué cosas debemos mirar en Piura para poder reactivarnos en el corto plazo, ¿no? Pues necesitamos una reactivación en el corto plazo, ¿no? Y poder sostenerla en el mediano, que es el próximo año. Entonces, ¿de qué va esto, no? Voy a centrar mi conversación en estas principales actividades, porque son las que realmente nos generan el ingreso en Piura, nos generan el trabajo en Piura, ¿no? Nos generan toda esta economía que necesitamos para que la rueda de consumo en Piura exista, ¿no? Y lo primero que tengo que decir es que efectivamente el sector que no ha sido afectado en Piura es el agropecuario. Es decir, todo lo ligado a la cadena de alimentos. La cadena de alimentos nunca paró, pero no, digamos, las actividades derivadas de la actividad agrícola. La actividad agrícola de Piura es muy buena. Es muy bueno que el arroz y algo de la uva nos haya mantenido durante esta cuarentena, porque ha habido más demanda de arroz, por ejemplo. Ese es un dato piurano que hay que conocer, y también en el Perú, ¿no? Es muy lógico, las personas están consumiendo mucho más en sus hogares porque estábamos en una situación de confinamiento. Pero la actividad, por ejemplo, ligada a la agricultura, que es la agroexportación, sí se ha visto afectada, ¿no? Se ha estado trabajando a un 20-25% de capacidad dependiendo del producto.
Pero bueno, vamos a desarrollar entonces primero la agropecuaria y luego cada una de estas actividades que las que siguen en todas, debido a la situación de confinamiento, sí decrecimos, ¿no? La producción de pesca en una variación 2019-2020, es decir, enero-mayo 2019, enero-mayo 2020, la agropecuaria subió en 5.7%, la pesca caímos en 76.9%, la manufactura, que está muy relacionada en Piura a la pesca, es decir, toda la actividad industrial, en mayoría viene por la industria de la pesca, algo de arroz también, pero mayoritariamente es petróleo que tenemos en Talara y la pesca, ¿no? Esa es la mayor, en Piura cayó en menos 59.3 porque simplemente estábamos, se puede entender simplemente porque estábamos en cuarentena, claramente, ¿no? La industria del cemento cayó en menos 32% también, la industria de la construcción. Un dato en Piura y para medir la economía piurana son las exportaciones, ¿no? Y las exportaciones de Piura cayeron en menos 25%. Vamos a ver en qué productos y en qué rubros. Y algo que mueve también la economía piurana, sobre todo en la industria del cemento, son las inversiones públicas, que en la situación de confinamiento también paralizadas hace que la mirada año a año de Piura pues se vea con una caída de menos 26%. Entonces, ¿qué pasó en la industria, en la actividad agropecuaria? Crecimos en 5.7% enero-mayo 2019 versus enero-mayo 2020 versus 2019, principalmente por el arroz, que duplicamos o más que duplicamos la demanda de arroz y también la producción de arroz. Nos ha ido muy bien el arroz, o nos está yendo muy bien el arroz este año. La caña de azúcar, que también se ha visto muy beneficiada, y algo de uva, ¿no? Entonces, principalmente estos tres productos son los que han parado la olla del crecimiento en la actividad agropecuaria de Piura. He puesto abajo un poco los subsectores agrícolas que son principales para Piura, ¿no? En Piura somos muy buenos en plátano, ¿no? En banano orgánico estamos muy buenos en mango, limón, maíz amarillo, en uva, el arroz en cáscara, pero hay de estos productos, fíjense y tomen nota que tenemos dos productos que año tras año han ido ganando un espacio específico en Piura, ganándole espacio al arroz, ¿no? Y que se han vuelto muy por nuestra economía regional, y es el mango y es la uva. Dentro del subsector agrícola de Piura, si hacemos un repaso hace unos 10 años, ¿no? El mango y la uva son cercanos al 40% más o menos de la producción agrícola piurana. Mango y uva. Y además, son productos que exportamos. Entonces, el fresco piurano que se podría consumir en el mercado nacional, tiene un valor agregado, que es la exportación, ¿no? Entonces, es muy importante mirar, y lo he puesto ahí con unos cuadraditos rojos, el mango y la uva, porque el mango y la uva lo cosechamos en el segundo semestre del año. Por tanto, deberían ser principales motores de la reactivación económica de Piura esta campaña que tenemos ahora mismo y que les voy a detallar más adelante cómo está y cómo viene. ¿Cómo va la pesca? La pesca, Piura es muy importante en la pesca para el país, ¿no? Todos sabemos que la participación de Piura en la pesca nacional es la cuarta parte, ¿no? Es decir, la región Piura aporta a la industria pesquera del Perú en un 25%, ¿no? Más o menos dependiendo del año, pero somos muy importantes en la actividad pesquera para el país. Entonces, lo que pasa en Piura le afecta al Perú, ¿no? ¿Cuál es el producto marino que ha venido desarrollándose con una potencia increíble en Piura? Es la pota, ¿no? Y la pota origina manufactura en el congelado, ¿no? Entonces, nuevamente, y para no perdernos, centremos nuestra comparación enero-mayo 2019, enero-mayo 2020, ¿no? Para poder ver causas y efectos de la cuarentena y la pandemia, ¿no?
¿Cómo es que cayó la pesca? La pesca se redujo en 76.9% interanual. Y básicamente esto está explicado en la industria de los congelados, ¿no? Entonces, ¿qué es o cuál es el producto bandera que ha hecho que esto suceda? Es la pota, ¿no? 2019 fue un año maravilloso para la pota en el país. Este producto nos dio pues muy buenas satisfacciones. Y íbamos bien este año, teníamos un objetivo muy interesante en la industria pesquera piurana relacionada a la pota. Cayó la pota y esto explica en gran medida la caída de la pesca. ¿Por qué cae la pota? ¿Por qué cae la exportación y la extracción de la pota? Porque se cierran los mercados, ¿no? Se cierran los mercados a raíz del coronavirus, sobre todo en Asia, ¿no? Y países de Europa. ¿Qué pasó entonces en las exportaciones pesqueras? Miren, fíjense, permítanme poner un puntero, a ver si puedo explicarlo con mayor detalle. Bien, fíjense en la pota, ¿no? 2018, 493 millones de dólares exportados desde Piura, 682 en el 2019, un super año, y enero-mayo del 2020, 72 millones, ¿no? Si lo comparamos con enero-mayo de 2019, que fueron 293 millones de dólares, la caída fue de menos 75.4%, lo que explica en gran manera, ¿no? En gran manera, la caída de las exportaciones pesqueras de Piura, ¿no? Porque si ustedes ven aquí, 2019, enero-mayo, tuvimos 470 millones de dólares en exportaciones pesqueras, tenemos 274 millones de dólares en este año 2020, mismo periodo, y principalmente, como ustedes pueden ver, el langostino, las conchas de abanico, las conservas no son tan relevantes como lo es la pota ahora mismo en la región Piura, y la caída, por tanto, de la pota hace explicar, o es causa raíz de la caída en toda la industria pesquera, ¿no? De la pota se deriva la industria manufacturera, pesquera, que es muy importante en Piura, ¿no? Que, como dije, en conjunto con la industria del petróleo, pues generan la mayor cantidad de industria de la región, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en la industria manufacturera, ¿no? 41% de nuestra industria manufacturera viene del petróleo, 44% derivados pesqueros, y tal vez la industria del cemento y el arroz pilado, sumando hacen 13%, también nos generan industria en la región Piura. De esto, ¿cómo nos fue? Mismo periodo de enero-mayo 20 versus 19, nos hemos contraído 59.3%, hemos caído, ¿no? Se explica por el confinamiento y la paralización de actividades, ¿no? Petróleo y también pesca. Pero aquí podemos ver algunas variaciones donde pueden ver, ¿no?, que la cuarentena originó paralización de actividades en la industria de la pesca, lo que originó una caída de menos 76.2%. También petróleo, menos 57.1%. La industria del cemento, menos 30%, y algo de agropecuario, ¿no?, que genera sobre todo plantas de procesamiento, menos 14, menos 16, en el caso de limón, y en el caso de algunos frescos, ¿no? Entonces, manufactura también nos hemos visto complicados. Debo decir que a partir de junio que se aperturan operaciones en el país, también se aperturan operaciones en nuestras principales actividades económicas, y se ve, ¿no? Se ve que nos estamos recuperando. Ahora les voy a contar un poco cuál debiera ser nuestra receta regional para poder reactivarnos de manera integral en nuestra región. ¿Qué es lo que pasó en la construcción? La siguiente actividad. La industria del cemento cayó. Nosotros, más o menos, les voy a dar un ejemplo de cuántas toneladas nosotros consumimos en la región Piura. Nosotros, la construcción de Piura demanda 42.000 toneladas, más o menos, ¿no? Puede ser más o menos dependiendo de algún proyecto estacional, pero más o menos en promedio mensual son 42.000 toneladas de cemento que se consumen en Piura, y es el indicador que te muestra
un poco cómo va la actividad de construcción en Piura, ¿no? En la región. Entonces, caímos a 9.000, ¿no? Hemos caído entre 6.000 y 9.000 toneladas por mes. Abril fue paralizado casi completamente. Mayo subió un poquito más, llegando, ¿sí? Más o menos 9.000. Junio ya se ve un repunte, ¿no? Y junio puede estar superando las 30.000 toneladas de cemento, eso es bueno, ¿no? Pero aún no llegamos a las 42.000, ¿no? Estamos ahorita justo esperando el reporte último de julio. Nuestra visión, ¿no? Por algunos adelantos de información y cortes de información que nos han dado de julio, al parecer hemos superado las 42.000 toneladas en el mes de julio, lo que quiere decir que hay una demanda contenida, claramente, ¿no? En el sector construcción, y debiera esto seguir alimentándose y sobrepasando las 42.000 tradicionales hasta diciembre, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir? Que la industria de la construcción se ha reactivado, ¿no? Se ha reactivado, y aquí lo que se espera es completar esta actividad privada, porque se ha reactivado sobre todo, esta reactivación viene sobre todo por la reactividad privada, pero completarla con los bonos, por ejemplo, familiares habitacionales, con Trabaja Perú, ¿no? Con este tipo de programas, ¿no? Que tiene el Estado, donde justamente se da mucho trabajo, pero también alimenta mucho la actividad de la construcción, es una buena idea reactivarlo pronto para este segundo semestre del año, ¿no? La inversión pública se contrajo en 26 o menos 26.2%, interanual también, ¿no? Y aquí hay algo muy importante que yo les quiero comentar, ¿no? La inversión pública en Piura, en la región Piura, desde que se dio la reconstrucción con cambios, la intervención de la reconstrucción con cambios en sus 3 niveles, ¿no? Porque aquí hay obras que tienen los ministerios, obras que tienen el gobierno regional y obras que tienen los gobiernos locales, ¿no? Que son, el gobierno local es tal vez el que los municipios han absorbido buena parte de los presupuestos para hacer obras para reconstrucción con cambios. Ha venido ganando mucho espacio en la inversión pública de Piura, ¿no? Y hoy por hoy, yo les tengo que decir que la reconstrucción con cambios es la mitad de la inversión pública que se hace en la región Piura, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir? Nosotros tenemos un gasto público, ¿no? Y la reconstrucción con cambios lo que ha hecho es duplicar los presupuestos de inversión pública en la región Piura. Finalmente, la conclusión, ¿cuál es? Que la reconstrucción con cambios para Piura es vital. Esos flujos de dinero son vitales, ¿no? No solamente por la satisfacción ciudadana que podamos encontrar en las obras per se, sino que en la economía de Piura nos dinamiza y hace mover la rueda de consumo en un 50% ahora de toda la inversión pública de nuestra región. Por tanto, reconstrucción con cambios para Piura es fundamental, ¿no? Nosotros de la Cámara de Comercio estamos muy de acuerdo con este convenio gobierno-gobierno que se ha hecho, por una sencilla razón, porque nosotros tenemos en el país, y no creo que seamos solamente el Perú, sino es una realidad seguramente latinoamericana, tenemos un problema, ¿no? Y este problema se traduce en 3 que 4. El primero es la permisología o la tramitología. Necesitamos pedir permisos y trámites para todo. Y la combinación de estos dos malos fenómenos que nos trae mucha burocracia es que en las dos, para hacer un trámite o pedir permiso de 1000 cosas para hacer una obra, existe la coima, la comisión, y eso se traduce en corrupción, ¿no? Y un cuarto elemento que de repente agrega a que las obras públicas sean lentas y no se puedan hacer de la manera que todos los peruanos seguramente quisieran, incluidos seguramente los gobernantes, es que al existir corrupción no existe un canal eficaz de fiscalización, de control, de mejora o de resolución, ¿no? Entonces, esas 4 cosas, permisología, tramitología, permisología en ese orden, corrupción y la escasez de elementos que controlen y resuelvan esos fenómenos anteriormente descritos, pues hace que este tipo de modelos, este tipo de convenios, gobierno, para los piuranos sea una satisfacción, porque nos saltamos todas estas cuatro fenómenos que hacen que las obras se retrasen, ¿no? Se vayan a un arbitraje o entren en contiendas, y al final, pues, el resultado es que no tengamos la obra o la tengamos muy tarde, ¿no? O que se pague mucho más de lo que realmente cuesta.
Entonces, pagar un fee, ¿no? A un gobierno para que nos supervise y haga la obra pronto, en plazo y con los precios pactados, es una buena idea para el Perú, ¿no? Ya aprenderemos, pero hoy es una buena idea y para Piura doblemente, ¿no? Entonces, aprovecho para invitar a los asistentes. Mañana es el roadshow que se ha organizado en conjunto con la doctora Amalia Moreno, que es la directora ejecutiva de Reconstrucción con Cambios. Es mañana a las 9 de la mañana. Luego, a través de Marlon, si me permites, puedo hacerles llegar el enlace para que se inscriban y puedan participar gratuitamente en el Zoom y enterarse de qué cosas, de dos cosas, ¿no? Primero, ¿cuáles son las carteras? O sea, ¿cuáles son los proyectos detallados que se van a ejecutar a partir de fines de octubre, más o menos en Piura, que se ha empezado con colegios y hospitales o centros de salud? Y segundo, mañana también se explicarán en detalle cuáles son esos proyectos y cómo son. Y segundo, técnicamente nos asesorarán para que los empresarios piuranos estemos preparados para postular a estas licitaciones sin desventaja, ¿no? Desventaja me refiero porque hay empresas que en Panamericanos ya han postulado y tienen alguna experiencia de trabajar con los ingleses en este tipo de convenios. La Cámara de Comercio ha venido, esta sería la cuarta reunión que impulsamos para que empresarios se nutran, nos capacitemos y estemos mejor preparados para afrontar esto. Entonces, nuevamente, inversión pública, ese 26.2% que caímos respecto al año pasado debiera ser una palanca de desarrollo este año, que sumado a la reconstrucción con cambios nos debe dar una buena alternativa de ingresos también para Piura. ¿Cómo estamos en las exportaciones? En exportaciones caímos 25.5% respecto al mismo periodo hasta mayo del año pasado. Fíjense ahí, y ahí está marcado uva, mango y banano orgánico, ¿no? Porque son principales productos en los cuales nosotros, digamos, soportamos buena parte. Acuérdense de esto, ¿no? Pota, uva, mango, banano orgánico, y últimamente, o sea, me refiero a pesquero y agropecuario, y últimamente langostino también, que cosechamos en medio Piura, langostino de agua salada, pero que se siembra y se cosecha en agua dulce con una experiencia magnífica que tienen los piuranos ahí. Son los productos que principalmente aportan a los ingresos de la región Piura a través de las exportaciones, ¿no? Hay que aprovechar en este segundo semestre pues la uva y el mango, ¿no? Que se nos viene con fuerza y está yendo por buen camino. Entonces, ahora me toca un poco concluir, ¿no? Concluir de cómo deberíamos afrontar este segundo semestre o este proceso de post-COVID, ¿no? Post-cuarentena, mejor dicho. Miren, nosotros tenemos como principales fuentes de trabajo, tenemos, bueno, de actividades productivas que son el agro, la pesca, la minería, la industria manufacturera y la construcción. De todas ellas, la que da más trabajo en Piura es el agro, ¿no? Y del agro, la agroexportación, ¿no? Entonces, tenemos que aprovechar la uva y el mango que se nos viene en este segundo semestre para generar trabajo y para aprovechar que esos productos salgan al extranjero, pues mejor que nunca, ¿no? Una empresa agroexportadora contrata entre 10.000 y 15.000 personas por mes, ¿no? Generan muchísimo trabajo y a Dios gracias estamos bien o sea, tenemos agua, en Puechos y San Lorenzo tienen las condiciones adecuadas para esta campaña, ¿no? La floración de la fruta va bastante bien, o sea, las condiciones climáticas están favorables, entonces todo indica de que mango y uva nos pueden ayudar a parar bastante bien la olla del trabajo para Piura y de la exportación en agropecuaria para Piura. Otra cosa que es importante que les comente es que disponibilizados ya los puertos y el comercio, sobre todo para mercados asiáticos y europeos, la pota viene bien, se viene recuperando y está alcanzando niveles en los cuales, si no, cumpliendo el presupuesto y el objetivo de este año de tener las miles de toneladas en exportaciones que se habían puesto como objetivo, sí recuperándose, y creemos que serán mejores incluso los años de extracción de pota y exportación de pota mes a mes
desde ahora hasta diciembre mejor que el año pasado. Entonces, si eso se cumple, entonces la PES, más que batallando, entendiendo cómo serán estas licitaciones y estos nuevos modelos, ¿no?, de trabajo bajo la metodología BIM con Inglaterra, propiciando espacios para conocer más, capacitarnos más, para postular mejor. Es fundamental que también parte de esos recursos queden a manera de contratación o subcontratación en las empresas regionales piuranas. Les comentaba que entre 2018 y 2020 el 37% de la inversión pública vino de la reconstrucción con cambios, ahora es el 50%. ¿No? 50% de la reconstrucción con cambios es así de importante para Piura. Entonces, lo que viene de colegios y de centros de salud, más o menos serán unos 700 millones en mi mejor estimado en lo que va de este año, porque empiezan las obras a ejecutarse fines de octubre, ¿no? Ya el próximo año se vienen otros paquetes de inversión que incluirán seguramente el tratamiento del río, los drenajes pluviales, carretera costanera, etcétera, que incrementarán aún más seguramente los ingresos en este frente de recursos económicos para Piura, pero en este año, que necesitamos reactivarnos, colegios y hospitales debieran ser lo que pare la olla en inversión pública. Adicional, los bonos de familiares habitacionales, el Arranca Perú, el Trabaja Perú, son instrumentos del Estado que también aportan muchísimo a la reactivación, sobre todo de la industria del cemento en Piura. Por lo tanto, ahí también, en los tres niveles de gobierno, ministerios, gobierno regional y municipalidades, debiéramos aprovechar e impulsar esos fondos para reactivar la economía. Les comentaba que en junio estamos en 31.200 toneladas de cemento, ¿no? Normalmente debiéramos llegar a unos 42.000 y por arriba. En mayo estuvimos en 9.000, estuvimos bastante mal, pero la buena noticia es que a partir de julio, al parecer estamos ya llegando a nivel, incluso sobrepasando los 42.000, cosa que es una buena noticia. Entonces, esa es la receta, ¿no? Esa es tanto por la actividad privada como la actividad pública, son los medios que nosotros sugerimos, recomendamos y visualizamos también cómo la región Piura se puede reactivar en el corto plazo de este año para estar preparados y enfrentar un 2021 mucho más preparados. Muchas gracias. Excelente, Javier. Muchísimas gracias a ti por darnos esta mirada tan completa del estado del desarrollo empresarial ante esta situación de pandemia que hemos vivido y seguimos viviendo. Yo quiero terminar, porque el tiempo siempre es un enemigo y ha sido súper provechoso escucharlos. Quiero terminar planteándoles un par de preguntas, una relacionada a cada uno, en torno a la innovación. Estamos justamente en una jornada de innovación todo el día de hoy, con motivo del aniversario de nuestra región o de nuestra ciudad. Y quería preguntarles, en términos de innovación, quizás Guillermo nos puedes dar una visión de qué manera la innovación, el trabajo en ciencia, tecnología, desarrollo tecnológico, podría generar una reactivación económica que, al final de cuentas, nos ayude a tener una economía más resiliente ante crisis como las que hemos presentado. Eso quizás para Guillermo. Y Javier, quizás si nos puedes decir tú, si esta situación de pandemia y todo el panorama que nos han mostrado generan de alguna manera nuevas oportunidades de desarrollo empresarial en la región y cómo la innovación puede ayudar a que esa reactivación económica sea más rápida y, como acabo de decir, con nuevas oportunidades. Entonces, los dejo ahí quizás 2-3 minutos para que cada uno responda a estas preguntas. Ok, gracias, Manuel. Bueno, la innovación es muy importante en el proceso económico, digamos, ¿no? Y aprovecho para contestar para comentar dos comentarios que hay en el chat, ¿no? Dos participantes, uno de ellos le preguntaba a Javier incluso directamente y el otro hacía un comentario del mismo tema, referido al valor agregado que se le puede dar a los productos, ¿no es cierto? Nosotros, hablando como país, incluso como región, somos primarios exportadores, ¿no es cierto? Exportamos un producto sin mucho valor agregado. La minería es una exportación evidentemente primaria, extraemos los minerales y los exportamos tal como están, se le da se convierte en barra el cobre y listo, y se exporta tal como está, ¿no?
Y los productos agroindustriales nuestros son básicamente productos en fresco, tal como se cosechan y se exportan, ¿no es cierto? Entonces, la innovación permite generar mayor Producto Bruto Interno a través de dos vías. Una es mejorando el producto, dándole un valor agregado al producto, ¿no? Viendo cómo podemos hacer para convertir el mango en mango seco. Bueno, existe la tecnología actual, pero se puede innovar otras cosas más, ¿no? La uva, o sea, hay diversas maneras como la innovación nos puede permitir generar valor agregado en los productos. ¿Y por qué es importante esto? Porque el valor agregado significa darle empleo a la gente, más empleo a las personas que están acá. O sea, no es un tema tan abstracto, la innovación se concreta en más empleo, evidentemente, ¿no? Y el otro tema es innovar en nuevos productos, diferentes a los que ya tenemos. O sea, no solamente darle valor agregado a lo que tenemos, sino innovar en la creación, ¿no? Esto requiere, evidentemente, una política pública. No hagamos, porque hay mucha gente que dice, ¿por qué el Estado tiene que hacer las cosas? Es cierto, no necesariamente el Estado, hablemos de sociedad. La sociedad tiene que organizarse y ver algunas formas en las cuales generamos un ambiente innovador, ¿no? Pueden ser las universidades, por ejemplo, en otros países son las universidades las líderes del tema. Pero lo que sí hay que crear un ambiente innovador. Yo me acuerdo mucho cuando se hizo el proyecto del Parque Tecnológico bueno, es que eso nació para hacerla muy breve, esto nació como una idea entre Telefónica, la Cámara de Comercio, la Universidad de Piura, luego esto se trasladó al gobierno regional, el gobierno regional tomó la idea en el año 2011, me parece. ¿Cuál era la idea central del Parque Científico Tecnológico? Era claro, hay una infraestructura muy simple en la cual se pueden instalar los laboratorios de la UDEP, de la UNP, ¿no es cierto? Se pueden instalar oficinas de empresas, pero el consultor que estaba trabajando el tema nos dijo, lo más importante del Parque Científico Tecnológico es la unión que hay en un espacio físico de los investigadores, el trato diario, la conversación con los empresarios. ¿Por qué? Porque ahí se recoge la demanda de los empresarios. Las grandes empresas generalmente no requieren este tipo de sistemas porque pueden contratar tecnología, compran tecnología, ¿no? Pero los medianos y pequeños que no tienen esa capacidad, digamos, de comprar esa tecnología nueva, requieren una tecnología que es producto de la innovación que se realice en el ambiente regional, sobre todo. Entonces, este sistema de innovación en la cual hay una gobernanza que tiene que gobernar, valga la redundancia, este sistema, es lo que está haciendo ahora el proyecto de Piura Innovadora, ¿no es cierto? Que ya supongo Manuel les contará después o alguien contará a los participantes de qué se trata el tema. Pero fundamentalmente, el objetivo final de este proyecto de Piura Innovadora, el desarrollo de un ecosistema, es justamente que las empresas puedan darle valor agregado a sus productos o puedan generar nuevos productos, lo cual implica que entren nuevos emprendedores, ¿cierto? Porque al final, la finalidad, diferenciando objetivo de finalidad, ¿no? La finalidad, el propósito final de todo esto es dar más empleo a la población, ¿no? No queremos una economía en la cual seamos primarios exportadores solamente, en la que haya mucho Producto Bruto Interno, mucha ganancia para los dueños de estos recursos, pero no hay un empleo para el resto de gente, ¿cierto? Esto se genera innovando con nuevos productos o dando valor agregado a los productos existentes. Y para esto requerimos, evidentemente, innovación, un sistema sobre todo de innovación. Muchísimas gracias, Guillermo. Javier. Sí, muchas gracias por el espacio. Pienso que ahí un poco también viendo relacionada a la pregunta que tú me has hecho, Manuel, viendo en el chat, hay algunas que están relacionadas, ¿no? Por ejemplo, pensamos en Piura, ¿por qué exportamos los frescos, ¿no? ¿Por qué exportamos, me preguntan en el chat, ¿por qué exportamos el mango, la uva? ¿Por qué no ponemos valor agregado? No. Queridos amigos, no nos equivoquemos. Nuestros frescos son los de la más alta calidad en el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a hacer enlatado de nuestro mango. Nuestro fresco, el mango, cuesta más, el precio es más alto que el enlatado en el mercado internacional. No tiene sentido transformar nuestro fresco en un producto terminado distinto que el fresco, porque por el fresco nos pagan más. Es un producto de altísima calidad. Pero entonces, ¿dónde está la innovación? ¿Dónde está el valor agregado que debemos darle a nuestra actividad? Para poner como ejemplo la actividad agrícola. Debería estar
en todas las actividades que soportan la distribución y comercialización de nuestros frescos, ¿no? Necesitamos más automatización, necesitamos robotización, necesitamos máquinas para etiquetar, para trasladar, logística moderna y distinta, necesitamos tecnología, necesitamos máquinas, ¿no? Para la industria piurana. Y estas máquinas no las encontramos en un mall, no las encontramos en una tienda. Son máquinas hechas a la medida, que las confecciona, las investiga y las prototipa, ¿quién? En este caso debieran ser las universidades. Entonces, ese acercamiento entre la academia y la empresa, esa investigación que hoy las facultades de ingeniería, mecatrónica, etcétera, realizan para sus alumnos, debería estar, no quedarse en investigación, en una tesis, en un prototipo, sino concluir esa cadena en la venta de esa investigación a un privado para poder satisfacer una necesidad tangible que tenemos en la región Piura de tecnología, de robotización, de automatización, para poder justamente generar valor agregado en las actividades que soportan la comercialización de nuestros frescos. Por otro lado, hablaba Arturo Seminario sobre minería, completamente de acuerdo. La innovación en una minería, en una inversión privada en mina, que pueda no ser, por ejemplo, que se cuide el medio ambiente, que pueda convivir con nuestra agricultura, es algo que seguramente debemos poner sobre la mesa. Son temas de muy largo plazo, pero mi exposición más ha estado concentrada en el corto plazo, pero también vemos innovación en los pequeños, en los servicios y en el comercio, ¿no? Que no siendo industria, no siendo la gran empresa, han generado mecanismos de innovación muy interesantes de cómo implementar delivery, cómo bancarizarse, cómo tener medios de pasarelas de pago digitales, cómo hacer que el público los encuentre en el digital. Es decir, el coronavirus lo que ha hecho con el Perú y específicamente con Piura es adelantar la transformación digital y nos ha hecho a los piuranos utilizar muchas herramientas innovadoras para poder para poder sobrevivir. Y eso es algo también muy positivo que hay que reconocer en nosotros. Excelente, Javier, buenísimo. Yo creo que ustedes han hecho una excelente introducción a la jornada de hoy con este estado de la economía y de la empresa en la región. Justamente más adelante estaremos hablando sobre transformación digital. Entonces, no me queda más que agradecerles inmensamente por la disponibilidad de compartir con nosotros su mirada, su experiencia. Y nada, sin más, nuevamente me despido de ustedes. Los dejo con Marlon para que continúe con el evento. Mil gracias, Javier, Guillermo. Muchas gracias a todos. Sí. Saludos.